momento 48 años de médico. Me he recibido en 1963 en la Universidad de Buenos Aires. He ejercido haciendo cirugía durante varios años. He tenido el privilegio de estar con el mejor cirujano del mundo, que ha sido el doctor José María Mainetti, durante 3 años. Y lógicamente la ortodoxia nunca me convenció del todo, porque cuando no tenía una explicación, no admitía la posibilidad de que hubiera otra explicación. Y entonces casi siempre la respuesta era: no tiene explicación. Y evidentemente creo yo que lo lógico es decir que yo no conozco la explicación, pero que debe haber alguna explicación. Y de manera de ese búsqueda permanente que tenemos todos del conocimiento, y ayudado por las circunstancias que Dios elige alguna vez, me incliné hacia la cosa relativamente alternativa. No me parece un vocablo adecuado el de medicina alternativa, puesto que la medicina es una sola y se diferencia en los tratamientos, se diferencia en las formas en que llegamos al diagnóstico, pero es una sola, con una amplia gama de posibilidades. Creo que lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de medicina, que la salud es el equilibrio del campo físico, el campo mental y el campo espiritual que cada ser humano posee. Y que el equilibrio de esos 3 campos resulta en beneficio de nuestra salud. Pero también debemos saber que cualquier desequilibrio de uno de esos campos puede alterar esa salud transitoria o definitivamente. Basado en esos conceptos y en la búsqueda que yo decía hace un ratito, hace unos minutos, empecé a buscar soluciones y Dios puso en mi camino a la posibilidad de aprender una técnica milenaria que nació en Grecia hace 6.500 años, en la figura mitológica del centauro Quirón. Después esa técnica con los siglos pasa al Tíbet, y en el Tíbet se desarrolla en algunos lamasterios, no en todos. Yo he sido, junto con otros discípulos, alumno de un maestro tibetano de un nombre muy largo, que él pedía que lo llamáramos Saruma, junto con otros discípulos, entre ellos con el doctor Ángel Cristo Acoglanis, que después adopta él el nombre de Saruma en homenaje a su maestro. Con él aprendimos durante 5 años, en una actitud docente permanente, esta técnica que posteriormente nosotros contribuimos con algunos conocimientos que nos dio la práctica de la misma. Y establecimos un método que llamamos Columna Vitae, que hemos registrado en la Inspección General de Justicia de nuestro país. Y este método nos está dando bastantes resultados. Quiero aclarar que no es la panacea universal, pero podemos hacer cosas que a veces en otras formas de técnicas no se pueden lograr. Lo que es real y que no se conoce demasiado es que la Organización Mundial de la Salud, hace ya más de 2 décadas, ha reconocido a las terapias manuales como una medicina auténtica y capaz, porque la ortodoxia siempre las minimizó. Y evidentemente yo creo que es injusto, porque evidentemente también nosotros podemos lograr cosas que a veces farmacológicamente no se pueden lograr. Quizá
El secreto de esta técnica está en el reconocimiento de las vías reflejas paravertebrales. Es decir, este método tiene la posibilidad de manejar vías reflejas que se encuentran a lo largo de toda la columna a ambos lados, con una particularidad. Las vías reflejas del lado derecho producen respuestas simpáticas, aceleran, dilatan, y las del lado izquierdo respuestas parasimpáticas, retrasan, contraen. Y por eso es que la columna puede ser la base del tratamiento de patologías que aparentemente no estarían relacionadas con la columna, como por ejemplo una hernia hiatal. En mi experiencia de cirujano, operé muchas hernias hiatales, tanto por vía abdominal como por vía tóraco-abdominal, aplicando técnicas interesantes como Nissen o Nissen-Berema, pero teníamos una recidiva muy alta. Claro, hoy comprendemos y sabemos que el desplazamiento de cuarta y quinta vértebra dorsal hacia la derecha, vía simpática, dilata el hiato diafragmático y es en la que se produce la hernia hiatal, que es el desplazamiento de parte del estómago, casi siempre el techo gástrico, hasta el tórax. Bueno, tratando ese desplazamiento, colocando las vértebras en su lugar con una praxis que llamamos manual no agresiva, se cierra el hiato y la hernia desaparece. Lo que tenemos que hacer énfasis en que muchas patologías comienzan cuando una causa emocional altera primero el campo espiritual. Ahora, cuando esa causa emocional no se soluciona y persiste en el tiempo, indudablemente, desde el campo espiritual va a ir a ubicarse en el campo físico o psicofísico. Así comienzan muchas patologías. Y un ejemplo del mismo es que hay un colega norteamericano que hace más de 30 años trata las hernias de disco con charlas y conferencias. Y él asegura que cuando el paciente comprende la raíz psicológica de ese problema, el dolor físico se va. Es decir, somos una unidad y debemos siempre enfocar este trabajo como una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Y si queremos ampliar el tema, vamos a decir que el cuerpo físico es el templo donde se desarrollan las dos actividades que nos diferencian a los seres humanos de los otros seres vivos, la parte mental y espiritual. Esa es la unidad que debemos mantener intacta. Hay una muy acertada que dice que brazos y piernas son palancas. El brazo como palanca tiene punto de apoyo en la articulación del hombro. Todo lo que hace lo descarga en la columna cervical, en el cuello. La pierna como palanca tiene punto de apoyo en la articulación de la cadera. Y no todo lo que hace, pero mucho de lo que hace, lo descarga en la columna lumbosacra. Es decir, somos estructuras. Y aparte tenemos un centro de gravedad, como toda estructura, que se encuentra en el disco que está entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, en el punto medio de ese disco. Nosotros, para que se haga más carne y más sólido el conocimiento, aseguramos que la quinta vértebra lumbar es el centro de gravedad. Y trabaja hasta cuando uno duerme, porque tiene que compensar permanentemente, es decir, aún durmiendo, compensar las cosas que se encuentran por arriba como las que se encuentran por debajo, como cualquier centro de gravedad. La diferencia es que este es móvil e indudablemente hay que adaptar el conocimiento a la movilidad del centro de gravedad. Por eso la zona lumbar tiene tanta patología. Se considera que el 80% de la población de todo el mundo
sufre de la columna lumbosacra. Estamos hablando de 5.000 millones de personas. Y se considera que el 90% de los 5.000 millones, el problema es entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar y entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. La columna es el canal de la energía. Esa energía que circula por la columna sale hacia atrás y hacia adelante mediante los chakras. Ahora, se sabe que esos chakras están más o menos a la altura de los plexos del sistema nervioso autónomo y que cuando la velocidad de los chakras disminuye, el ser humano envejece y o se enferma. Yo he hecho mucha cirugía cardiovascular en su momento y he leído muchas veces cosas de los problemas de la válvula del corazón. Mis 2 hijas, mujeres, estaban con un soplo mitral, ¿no es cierto? Ahora, corrimos su columna porque eran desplazamientos simpáticos hacia la derecha y en 2 sesiones el soplo desapareció y nunca más volvió a aparecer. Indudablemente, respetando todas las otras causas de las valvulopatías, también debemos admitir que el desplazamiento de la columna a ese nivel dorsal, con vía simpática, es decir, hacia la derecha, produce que las válvulas se dilaten y que aparezca un soplo. Cuando las corremos a su lugar, el soplo desaparece porque las válvulas y sus pilares fundamentalmente vuelven a tomar el tono que habían perdido. Creo que es una demostración más que lógica, como también podemos hablar de una arritmia taquicárdica que también se debe a un desplazamiento dorsal hacia la derecha, que no tiene en este caso ninguna alteración en el miocardio, pero que sí, corrigiendo el desplazamiento, el corazón vuelve a tomar el ritmo normal que había perdido. Ahora, si ese mismo desplazamiento si hubiera sido hacia la izquierda, a la vía parasimpática, podría ocasionar una isquemia, es decir, una falta de oxígeno que traslada la sangre, o un espasmo bronquial a esa altura. Evidentemente, la parte derecha con su parte simpática acelera y dilata, y la otra retrasa, contrae el bronquio en ese lugar. Podemos decir otros ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos quistes de ovario en la mujer son dados por desplazamientos lumbosacros hacia la derecha. Muchas menstruaciones muy dolorosas, las dismenorreas, no todas, pero muchas, son producidas por desplazamiento hacia la izquierda, hacia la vía parasimpática. También en el hombre el mismo desplazamiento hacia la derecha puede llegar a producir adenomas de próstata y prostatitis cuando se va hacia la izquierda. También, por ejemplo, esos estreñimientos tan importantes de ambos sexos, pero más de las mujeres, es también desplazamientos hacia la izquierda. Y las diarreas inespecíficas que no se encuentran causas son hacia la derecha. Es decir, las 2 vías están, la simpática y la parasimpática. La derecha de la columna produce respuestas simpáticas, la izquierda produce respuestas parasimpáticas. Nosotros lo vemos con mucha frecuencia. Ahora, lógicamente, si trasladamos esto a la parte, como hablábamos hoy, de la parte de que somos estructuras, tenemos que decir que toda la columna es importante, pero que tiene 2 lugares, 2 zonas donde los problemas son más frecuentes: la zona cervical y la zona lumbosacra. La columna cervical es la parte más importante de toda la columna y a su vez la menos protegida. La más importante no solamente porque se encuentra cerca de los centros nerviosos superiores, que vamos a convenir que no es poca cosa, sino porque aparte de ello hay algunos aspectos muy trascendentes que no son demasiado conocidos. Por ejemplo,
la causa más frecuente de lo que llamamos disritmia cerebral. La causa más frecuente es el parto difícil. Cuando la criatura se la extrae del medio uterino, como se puede, porque las cosas vienen mal. Cuando se las trae así, en una actitud necesariamente forzada, muchas veces esa columnita cervical pequeñita y frágil se puede desplazar. Si se desplaza en un lugar determinado, la criatura va a tener una disritmia cerebral. Una neuralgia del trigémino, que es un dolor en la cara espantoso. No siempre es un problema cervical. En un 20 a un 25% de los casos, en la columna cervical participa. Y acá quiero detenerme un instante. Recién hace los pocos años atrás, se descubre que el trigémino tiene una vía espinal que va hasta la segunda y tercera vértebra cervical. Esta técnica de 6.500 años lo dijo hace 6.500 años, cuando aprendíamos que muchas cosas de la neuralgia del trigémino las podíamos tratar en la columna cervical. Quiero dejar establecida esa diferencia, no para oponerme a la ortodoxia, sino para saber que hay que respetar el conocimiento que se viene desde la antigüedad, porque sin tanto adelanto como hay hoy, se podían hacer muchas cosas. Ese es un ejemplo. Ahora, las parálisis faciales, ya que hablamos del cuello, esas parálisis faciales atribuidas a virosis, enfriamientos, trastornos nerviosos, 5 o 6 de cada 10 son de causa cervical. Es decir, hasta acá podemos decir que el cuello es importante. Lo menos protegido por dos razones. La primera, para que repasemos juntos un aspecto muy interesante. De aquí para abajo, la columna se encuentra ubicada en este receptáculo que es el cuerpo, que no solamente la contiene, también contribuye a tratar de mantenerla en su lugar. Pero de acá para arriba no sucede lo mismo. Acá no siempre los músculos del cuello la pueden mantener en su lugar. Y segundo, y esto ruego a todos aquellos que vean esto, que no olviden que todo lo que hacen los miembros superiores lo paga el cuello, porque lo dijimos antes, los brazos y las piernas son palancas. El brazo es una palanca con punto de apoyo en el hombro y todo, absolutamente todo lo que hace, lo descarga en la columna cervical. Ahora bien, en esa columna cervical, pequeñita, de 7 vértebras, desde la quinta vértebra cervical hasta la segunda vértebra dorsal, emerge desde la médula un ramillete de nervios que llamamos plexo braquial. Estos nervios son los que le van a dar toda la sensibilidad, el movimiento y la fuerza a todo el miembro superior, pero también a la zona pectoral, axilar y escapular. Esto establece una íntima dependencia entre brazos y cuello que hace que cualquier cosa que hagamos repercuta en nuestra columna cervical. El ejemplo que les puedo dar es una patología muy conocida y nunca terminada de entender, que es la famosa epicondilitis. Le duele el codo del lado de afuera, que a veces es mal llamada codo de tenista, porque mucha gente que la padece jamás empuñó una raqueta. Les voy a dar un ejemplo. Al codo lo infiltran y habitualmente vuelve a doler. Cuando vuelve a doler, como segunda tentativa, se lo irradia o con láser o con rayos, pero sigue doliendo. Como sigue doliendo, se opta por la solución quirúrgica e interviene en el codo. Una vez intervenido el codo, en un porcentaje importante de los casos, el dolor vuelve.
porque en ese porcentaje importante el problema no estaba aquí, sino aquí, en la compresión de ese plexo braquial que determinamos hoy. Con respecto al cuello, solemos decir con mucha frecuencia que es sagrado, porque si está mal, cabe la posibilidad que un día esté mal. Atención, concentración, memoria, es decir, rendimiento intelectual, agudeza visual y agudeza auditiva. Es decir, es como para tenerlo en cuenta. Después de la zona cervical, la segunda zona crítica es la columna lumbosacra. Y acá estamos hablando de 5 vértebras lumbares y un hueso triangular que llamamos sacro. Esta es una zona crítica porque esta última vértebra, la quinta vértebra lumbar, que como vemos acá anatómicamente es bastante parecida a las otras, pero se diferencia más funcionalmente. Se diferencia tanto que es una de las 3 vértebras especiales que son la primera el atlas, la segunda el axis y la quinta lumbar. Esta quinta lumbar es especial por lo siguiente. En primer lugar, es la última vértebra que tiene individualidad. Después de ella tenemos 5 sacras, 4 o 5 coxigias, pero están soldadas. En segundo lugar, está colocada muy estratégicamente sobre cadera y pelvis. Si la miramos nosotros de atrás, vamos a ver que rasante la quinta lumbar del lado derecho y rasante del lado izquierdo, emerge hacia atrás la raíz posterior del nervio ciático de cada lado, que es la raíz más importante de las que forman ese nervio. Y acá estamos hablando de lumbociática. Pero hay 3 cosas más muy trascendentes. La primera es que sola no, pero casi sola, soporta el peso de la mitad superior del cuerpo. La segunda radica en este espacio, quinta lumbar, primera sacra. Último lugar con movimiento. Cuando este espacio se altera, cuidado, estamos con problemas. Y la última, que es la más importante de todas. Esta vértebra, dijimos hoy, es la representación del centro de gravedad del cuerpo humano, que se encuentra colocado en la mitad del disco que separa la cuarta de la quinta vértebra lumbar. El centro de gravedad trabaja hasta cuando uno duerme, porque tiene esta vértebra la función de compensar permanentemente, es decir, aún durmiendo, las cosas que se encuentran por encima con las cosas que se encuentran por debajo, con una condición no muy saludable. Si no lo hace bien, se enferma. Bueno, estamos trabajando en equipo, hemos formado un equipo muy interesante. En mi equipo, en primer lugar, yo privilegio que sean buenas personas y en segundo lugar que sean buenos profesionales. Hemos formado un equipo muy interesante, ¿no es cierto?, capacitados, han aprendido las técnicas muy bien, algunos trabajan igual o mejor que yo, que es lo que yo me propongo, ¿no es cierto?, indudablemente, porque uno no puede atribuirse la autoría de las cosas, sino tiene que compartirlas, con la esperanza de que lo superen a uno. Y hemos tomado el compromiso de volverla a hacer renacer, y la hemos llevado a México, a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a España, y ahí también hemos asistido a eventos y seminarios que hemos dictado, donde provenían muchos colegas de otras partes del mundo. Eso es lo que hemos querido hacer. En la práctica se distinguen 2, el arco longitudinal y arco mayor, y el arco transverso.
El arco transverso es el que está por debajo del metatarso. Ahora, la fisiopatología del pie, evidentemente uno se ha dado cuenta con los años que no ha sido bien comprendida. En el arco longitudinal y mayor encontramos una patología que es el pie plano. El pie plano se produce porque a ese arco longitudinal mayor lo sostiene un huesito que se llama escafoides. Cuando el escafoides desciende, ese arco se vence y constituye lo que llamamos pie plano. Vamos a aclarar que hay varios tipos de pie plano. Hay pie planos que acompañan a otras enfermedades neurológicas, que eso no responde a lo que yo estoy diciendo. Pero cuando la causa más frecuente es esta, que descendió el huesito escafoides, a cualquier edad se puede volver a hacer ese arco elevando el huesito escafoides. Nuestra experiencia avanza hasta los 97 años, que hemos tenido éxito en conservar ese arco, en volverlo a hacer, y una vez que lo hemos hecho, nuestro organismo es tan maravilloso que acepta las pautas normales, y eso no retrocede. El otro problema es el vencimiento del arco transverso que corre por debajo del metatarso. Hay una afección, que es la afección del vencimiento del arco transverso, que es hereditaria, que la sufren 6 de cada 10 mujeres, y que se acompaña, a veces sí y a veces no, por esa excrescencia que sale al ladito ahí por la base del primer dedo, el gordito, que llamamos juanete o científicamente hallux valgus. En primer lugar, eso nunca es quirúrgico. En segundo lugar, se trata porque a ese arco lo sostiene un hueso que emerge en el borde externo del pie, que si colocamos nuestro dedo en el talón y lo vamos deslizando por el borde externo, vamos a encontrar una saliencia, es la única que hay en el borde externo, que es el hueso cuboides. Cuando ese desciende por razones hereditarias lentamente, lo primero que cambia es el quinto dedo que se mete debajo del cuarto. Luego, de un tiempo que varía de persona en persona, el dedito este gordito se mete para adentro. Y si hay una carga genética importante, empieza a aparecer lo que luego será el hallux valgus. Luego, más tarde, unos pocos años después, el metatarso baja. Y aparecen primero durezas, callos, con los años dolor. El dolor nosotros lo llamamos metatarsalgia, dolor del metatarso. Ahora, si lo dejamos estar, eso avanza, se mete cada vez más adentro, y al meterse más adentro compromete el lugar de los otros dedos que le van a dar lugar elevándose, tomando una actitud de flexión. Si lo dejamos, el tendón flexor se retrae y es lo que llamamos dedo en martillo. Bueno, esto lo tratamos nosotros, enseñamos al paciente a tratarlo, porque el tratamiento que nosotros preconizamos, que es de 5 años, lo hace el mismo paciente porque sería deshonesto tratar a la gente, hacerlo venir consuetudinariamente al consultorio, pudiéndole enseñar el tratamiento. Hay varios lugares del organismo donde está todo el organismo. La cara, la nariz, la oreja, las manos y los pies. El secreto de la columna es fuerte y flexible. La elasticidad de la columna es directamente proporcional a la calidad de vida. Veamos cualquier enfermo grave, tenga 30 años de edad o tenga 80 años de edad, tiene la columna rígida. Pero sigamos observando y fijémonos que los ancianos, que naturalmente están bien, tienen la columna flexible. Y recién dijimos que la elasticidad de la columna es directamente proporcional a la calidad de vida.